Entonces, más formalmente, buenas tardes. Si alguno de ustedes nos quisiera recordar algunas ideas de las que tratamos en la última clase, y si se dejó alguna tarea, cuál fue la tarea, pero ante todo, ¿cuáles fueron las ideas que tuvimos manejando la clase pasada? El que quiera hablar, pues abre su micrófono y comienza a hablar. Es el momento. Yo, profesor. Adelante, Yanneris. Estuvimos hablando sobre el origen de la palabra filosofía. Dijimos que filosofía es una amarre de dos palabras, que filo es amor y sofía sabiduría. También usted dijo que el amor, había tipos de amor, o sea, el amor era el amor pasional, el Venus era el amor de esposo, o sea, de pareja. El ágape era el amor de una madre por sus hijos, el amor apetitivo, el amor que sufre. Y el filia, que es el amor filial o amor a la sabiduría. Lo que pude escuchar también sobre la palabra Sofía es que Minerva era la diosa de la sabiduría y Atenea era la esposa de Zeus. ¿Y de dónde viene la palabra filosofía en sí? Que viene de un filósofo llamado Pitágoras, que una vez se le dijeron a él como Sofos, entonces él dijo, Sofos no, filósofos. Entonces filósofos es amante al saber. Y ya. Okay. Una pregunta. Yo, profe. Adelante, Samantha. Quiero colaborar, o sea, ampliar un poco la información de la compañera, que aparte de la clase pasada también mencionamos que cuál era la función de estudiar filosofía, que a las demás personas que estudian medicina o educación no se les pregunta, pero que el punto de la filosofía también era tratar de conocer el sentido de la vida, el porqué de las cosas, tratar de asimilar por qué estamos vivos, por qué vinimos al mundo, si en verdad no lo pedimos, y cómo debemos de asimilar esa información. Bien. Bien. ¿Algún otro que quiera expresar sobre las ideas de la clase pasada? Bien. Nada, entonces en principio esas fueron las tres grandes preguntas que nos hicimos, de las que ya ustedes han respondido. El significado de la palabra filosofía, que es amor a la sabiduría. La segunda, ¿de dónde viene? Del filósofo Pitágoras, cuando le dijeron Sofos, dice no, Sofos no, amante del saber. ¿Y para qué sirve la utilidad de la palabra filosofía? Bien, entonces, visto ese primer tema, recuerden que ustedes pueden coger cualquiera de los temas para elaborar su trabajo en el momento que se les pida. Después de haber visto este primer tema, el segundo tema que aparece en el libro de Mateo Andrés, que es el que yo por ahora estoy siguiendo, se llama El hombre como pensador. El segundo tema que aparece se llama El hombre intradistante. El hombre intradistante. Entonces, vamos a reflexionar ahora un poco sobre lo que significa la intradistancia, que es una continuidad de lo que significa es la búsqueda de sentido. Decimos como una especie como tal vez de una introducción. Cuando uno estudia la historia de la filosofía, desde que comenzó, han habido tres grandes temas que han estudiado los filósofos. El primero de todos ellos es ¿quién soy yo? ¿O qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? No en el sentido individual, porque si tú, por ejemplo, dices quién soy yo, con eso tú no vas a hacer filosofía diciendo yo soy Martín, doy clase, soy profesor, estoy casado, tengo una esposa. Eso será una telenovela o será una historia de una persona.
Pero si tú buscas respuestas que puedan valer para toda la humanidad, ¿qué significa ser hombre? ¿Qué significa ser persona? ¿Por qué nacimos y estamos en el mundo? ¿Por qué tenemos que vivir esta vida? Fue un pecado que cometimos y nos tiraron a vivir esta vida como un castigo, como pensaban los orientales, los budistas, los platónicos, los pitagóricos. Son movimientos, personas, filósofos, religiones que pensaban que estamos aquí pagando un castigo. O es la otra idea, la idea del cristianismo es un Dios que nos ama y nos inventa para que seamos felices. Y por lo tanto aquí no estamos sufriendo, sino disfrutando la creación de Dios. Si nos portamos mal, sufrimos. Si nos portamos bien, gozamos. Hay un Dios que está en todas partes y nos ama. Como pregunta filosófica, y si Dios existe, ¿de dónde viene? ¿Quién lo hizo? Entonces esa sería como la gran segunda pregunta filosófica. La primera es, ¿quién soy yo? ¿Por qué existo? ¿De dónde vengo? ¿Y qué va a pasar con mi vida después que yo me muera? ¿Qué tengo yo que hacer en esta vida para yo vivir mi vida de forma auténtica, adecuada? No dañar lo que es la vida que yo soy. Entonces, si tengo una tarea, que es la tarea de vivir, ¿cómo la tengo que cumplir? ¿Qué tengo que hacer? Eso es filosofía, buscar el sentido a la vida, preguntarnos por el sentido de Dios. Yo decía que eran tres grandes temas: el tema del yo, que es antropología; antropo es hombre, que es el tema del ser humano; teología filosófica, ¿no? Tal vez la palabra mejor sea teodicea. Justificación de Dios significa teodicea, que sería buscar las razones de por qué Dios existe y por qué Dios nos creó. Y la tercera sería el universo. ¿Por qué existen las plantas, los animales, las estrellas, el mundo, el cosmos, el mar, el océano, la atmósfera? ¿Por qué todo existe? ¿Por qué tiene que haber realidad en vez de no haber nada? Porque, como dice Shakespeare, ¿por qué el ser y no más bien la nada? Curioso, ¿no? Es una pregunta. Nosotros estamos tan acostumbrados a que todo lo que nace muere y que todo lo que existe no se va a acabar, o en algún momento no existía, que pareciera que el origen de todo es la nada y que el fin de todo es la nada, como que la nada es más fuerte que el ser. Y si Dios existe, es imposible que la nada sea más fuerte que el ser. El verdadero misterio no es la nada, es Dios. Y si hubo un tiempo en que nada hubo, pues tampoco hoy habría nada, lo cual es absurdo porque estamos llenos de seres por todas partes, como un pez en el agua. Hay plantas, animales, gente, sol, tierra, primavera, verano, otoño, invierno. Hay un universo, hay orden, hay movimiento. En los días no se equivocan en sus 24 horas, el año no se equivoca en sus 365 días, los meses no se equivocan en sus 30 y 31 días. O sea, todo sigue un ciclo. Entonces tú siembras una semilla y no tiras el tallo hacia abajo y las raíces hacia arriba, sino como que todo sigue su propio orden, su propio ritmo, su propia evolución. Entonces todo está como siguiendo una misma medida. Entonces tú cuando entras y te dejas sorprender y te asombra y dices, ¿pero y por qué? ¿Por qué todo tiene que seguir una regla, tener un orden? ¿Por qué el mar no sale de sus cauces si no hay un terremoto o algo parecido? ¿Quién le puso límite al mar? ¿Quién le puso límite a las estrellas? ¿Por qué todo sigue una especie como de ley? Entonces, cuando tú te dejas sorprender por el impacto de la naturaleza, decimos, nace la filosofía, con esas tres grandes preguntas. La pregunta sobre Dios, la pregunta sobre el universo, que se llama el cosmos. En filosofía, al mundo o al universo le llaman cosmos, que significa orden. Y la pregunta por el ser humano, ¿quién soy yo? ¿Por qué existo? Se creía o se piensa que cuando uno tiene esas tres preguntas en lo profundo de su corazón respondidas, eso te da un estilo de vida. Por eso la filosofía.
se entendió también como una especie de religión. Así nació, ¿verdad? ¿Qué tú crees que es Dios y cómo tú lo piensas? ¿Qué tú crees que eres tú y cómo tú te piensas y te entiendes? ¿Y qué tú crees que es la vida y el universo y cómo tú lo entiendes? Pues de acuerdo a la respuesta que tú tengas, pues de esa manera tú te sitúas en la vida. Entonces tú dices, por ejemplo, si yo creo que Dios no existe, que todo viene de la nada y que al final todo se acaba, tu vida va a ser distinta, muy distinta, a que si tú piensas que hay un Dios, que hay salvación, que hay infierno, que hay perdición. Entonces yo no me porto igual si mis padres están en la casa a si yo no tengo padres. Yo no me porto igual si hay un Dios que lo ve todo, así no hay ningún Dios. Claro que mi vida cambia, porque entonces inmediatamente, como dice, hay un filósofo, ahora mismo se me olvida el nombre. Dice, Joseph Goebbels dice, cuando el hombre pierde un absoluto, otro absoluto ocupa su lugar. Si de repente tú no tienes a Dios en tu mente, entonces otro Dios ocupa su lugar. El dinero, hay que vivir para el dinero. La afectividad, hay que vivir para tener una persona que le dé sentido a mi vida. Yo tengo que realizarme, ser profesional. El hecho es que, dicho en palabras bíblicas, cuando tú no amas a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, otro amor con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma ocupa ese lugar. Me gusta la imagen del alcohólico, ¿verdad? Sí, se saca la lotería, a celebrar con la bebida. Si lo botan del trabajo, a deprimirse con la bebida. Si hay una fiesta, a disfrutarlo con la bebida. Es como si dijéramos, amo el ron con toda mi mente, con todo mi corazón, con toda el alma, con todas mis fuerzas. Primero el ron, después el ron y al final el ron. Es como que el ron ocupa el lugar de Dios. Tal vez sea un poco excesivo decirlo, pero aquello a lo que uno le dedica su tiempo, su trabajo, aquello sobre lo que gira la vida de uno, bueno, pues eso se convierte en lo que se llama la razón de tu vida. ¿Para qué yo vivo? ¿Vivo para el ron? ¿O vivo para una persona? ¿O vivo para mi trabajo? Entonces, si no hay un ser divino, yo termino divinizando otro ser. ¿Qué significa divinizando? Dándole el lugar de Dios en mi vida. ¿Qué quiero decir? Que así como yo pienso, siento, pues así yo vivo. Yo vivo de acuerdo a las grandes ideas de sentido que yo tengo en el universo. Bien, entonces, recuerden que yo les decía que la clase era como pregunta-respuesta. Una primera pregunta que parece que ya está respondida sería, ¿cuáles son los grandes temas de la historia de la filosofía dentro de este tema que se llama el hombre intradistante? Y la primera respuesta que dijimos era que habían tres grandes temas: Dios, el mundo y el hombre. El quién soy yo, no en sentido de novelesco, sino en sentido que le dé respuesta a toda la humanidad. Otra pregunta que vamos a intentar responder sería, como dice Mateo Andrés, el hombre filósofo. Yo creo que ni un salto. Yo creo que el hombre filósofo sería como el tema 2. Pero bueno, no importa, lo tratamos como una cápita. El hombre filósofo. ¿Qué nos dice Mateo Andrés? Perdón, Mateo Andrés es el escritor del libro que yo les decía, El hombre como pensador. Dice
¿Quién es el filósofo? El filósofo lo somos todos. Perdón, vamos a ver. ¿Qué significa que el ser humano es un filósofo? Mateo Andrés nos dice que la filosofía nos responde a todo porque de alguna forma todos somos filósofos. Hay dos tipos de filósofos, los que estudian filosofía y los que no estudian filosofía. Porque claro, es como si yo digo, médico es el que estudia medicina, abogado es el que estudia derecho. Y entonces, filósofo es, profesionalmente hablando, el que va a la universidad y dura 4 años, 8 semestres estudiando filosofía. Entonces, ¿por qué dice Mateo Andrés que hay dos tipos de filósofos, los que estudian filosofía y los que no estudian filosofía? Porque todos los hombres nos dedicamos a pensar, aquí hombres y mujeres, ¿verdad? Nosotros todos vivimos pensando. Y vivir pensando, dice Mateo Andrés, es vivir filosofando. O sea, de forma consciente o inconsciente, siempre estamos buscando vivir nuestra vida de la mejor manera, gozar la vida, disfrutar la vida, encontrarle un sentido a la vida. Y eso, él tiene un libro que se llama así, El hombre en busca de sentido. Cuando nosotros estamos en esta vida buscando un sentido, buscando una razón de quién soy yo, por qué existo y para qué existo, buscando el sentido a mi vida, pues ese es el tema de la filosofía. Vamos a ver si está... Bueno, tengo un poco de problema ahora mismo con la garganta. Parece que he hablado mucho con las dos clases de esta mañana. Esperemos que pueda. Entonces, decíamos que todos somos filósofos por el hecho de que todos vivimos pensando y que todos vivimos buscándole un sentido y una razón a la vida. Desde que tú te levantas, tú no te quedas acostado, sino que de alguna forma tú te forzas a salir de la cama. Hay que vivir. Y entonces, ¿qué significa vivir? De alguna forma, la gente, en el normal de los casos, no se acomoda a su situación de vida. ¿Qué significa eso? Que tú dices, por ejemplo, bueno, yo soy un estudiante, yo estoy en mi casa, vivo con mis padres, vivo en este sector, y ya, esa es mi vida. Para eso es que yo existo, para estar en mi casa con mi hermana o con mis padres y para limpiar a veces y para dormir y para ver televisión. No, o sea, el ser humano no es así. Ninguno de nosotros somos así. Nosotros estamos siempre creando problemas, haciendo lío. Siempre estamos queriendo salir de abajo. Nunca estamos conformes con la vida que vivimos. Tú, por ejemplo, puedes estar en el campo y quiere ir a la ciudad. Y ya está en la ciudad y quiere ir a Estados Unidos. El ser humano es un buscador de sentido. Eso prácticamente no existe. De que un ser humano diga que ya, yo estoy bien, ya yo soy feliz, ya yo llegué a donde tenía que llegar. Tal vez uno lo diga de boca, pero en el fondo el ser humano es un ser insatisfecho, un ser insatisfecho.
Y si alguien cae en el error de decir como que ya ha vivido, como a veces hay gente que dice, yo he vivido mucho, es una forma de hablar, pero no lo suficiente para morirme, y que ya yo me puedo morir. El ser humano nunca se siente que ha llegado, que ya cumplió con lo que tenía que vivir y que ya se puede morir tranquilo. Yo recuerdo a mi abuela que murió de 91 años y yo la oía decir, yo soy muy joven para morir. Digo yo, bueno, imagínate tú, una persona ya en los 90. Yo la entiendo, yo estaba muchacho cuando eso, y yo la entiendo porque yo pensaba que ya después que uno tuviera 50 años, pues ya como que ya uno ha vivido. Yo ahora tengo 52 años y yo me siento en el espíritu todavía muchacho. O sea que me falta mucho. Y en ese sentido, uno nunca está de que ya yo cumplí, ya yo he vivido lo suficiente. ¿Qué yo hago en esta vida? A no ser que tú tengas un espíritu muy religioso y ya tú te quieras ir, como dice San Pablo en la Biblia, prefiero irme ya a vivir con Dios. Ya podría ser así, que un amor grande hacia la otra vida, como el que quiere viajar y buscar otra mejor vida, eso podría ser, pero aún si es así, es buscando mejor vida. No es que me quiero morir y que ya yo viví ya lo suficiente. Entonces el ser humano es siempre insatisfecho. Siempre es una, dice Mateo Andrés, es una pregunta abierta. ¿Qué busca el ser humano? Se busca a sí mismo, busca su propia realización, busca su propia felicidad, busca su propio yo. Al final está buscando filosofía, el sentido de la vida. Está buscando el tema de la filosofía, encontrar las razones de vida, lo que le da sentido a su propia vida. Y cuando el ser humano le ha encontrado el sentido a su vida, puede ser, cuando alguien dice que le encuentra el sentido a la vida, o se emborrachó, o se embriagó, o se drogó, o se enamoró, pero cuando pasa el efecto, ya entonces uno vuelve y cobra el sentido y dice, no, espérate, me falta mucho. Uno vuelve otra vez a la carrera. Dice que los antiguos decían que hay dos momentos especiales para que la filosofía despierte en las personas, o un gran sufrimiento o un gran éxito en la vida. Dice Anthony de Melo, el sufrimiento despierta la filosofía. Hay personas que están como durmiendo en esta vida. Corren, comen, beben, juegan, duermen, y como que no hay tiempo para filosofar y preguntarse, ¿quién soy yo? ¿Por qué existo? ¿Para qué existo? Como que no buscan un momento en su vida para buscar y pensar si su vida tiene una dirección, si tiene un sentido, qué yo voy a hacer con mi vida, qué voy a estudiar, con qué yo sueño, qué yo pienso, qué va a pasar conmigo. Entonces vivimos sumergidos como un frenesí, en un correr y no pensar. Entonces dice Anthony de Melo, cuando una persona se dedica a poner en claro su pregunta filosófica, a sacar las preguntas que todos llevamos dentro. Eso dice Mateo Andrés, que cada uno de nosotros hay un filósofo dormido. Entonces nos dice Anthony de Melo, el gran filósofo que hay en nosotros o se despierta con un trauma, con una desgracia, con un sufrimiento, un gran dolor, o se despierta con un gran éxito. ¿Cuándo se despierta con una frustración? Normalmente, según Mateo Andrés, cuando se pierde el sentido de la vida. ¿Cómo uno pierde el sentido de la vida? Bueno, hay muchos ejemplos, pero sería como aquello en lo que tú fundamentas tu vida. Si un niño tiene su vida en sus padres y se mueren sus padres, entonces se enfrenta con la gran soledad del quién soy yo, por qué existo, por qué a mí, qué va a pasar con mi vida ahora que ya mis padres no están. O, por ejemplo, cuando tú le dedicas, te enamoras de tal manera que le dedicas tu vida, tu corazón, tu inversión, tu dinero,
tu persona a una persona y esa persona te traiciona y se va, entonces allí tú te encuentras con el sinsentido. Después de todo lo que yo hice, después de todo lo que yo trabajé, le di mi vida, mi cuerpo, mi dinero y todo. Y ahora, ¿con qué yo me quedo? Entonces, de repente, entra el problema del sentido de la vida. ¿Para qué vivir? ¿Qué sentido tiene vivir? Cuando tú toda la vida la tenías en una persona. Eso, ahí es que nace la filosofía. Ahí es que nace la pregunta. Cuando de repente, qué sé yo, llega un terremoto y mata a tu familia, o de repente tú tienes trabajando esforzadamente para entrar a la universidad y después te dicen, no, tú no puedes entrar, tú no sirves para la universidad. Entonces de repente todo el trabajo que tú has hecho, toda la vida que habías soñado, se ve como derrumbada. Entonces así, cuando a una gente se le derrumba su dinero, se cuestiona. Y ahora, cuando una gente cae en pobreza y tenía dinero, entra en el tema del sentido. ¿Por qué existo? ¿Qué es esto? ¿Quién soy yo? ¿Para qué vivir? Entonces, ante un gran sufrimiento viene la pregunta. Y de alguna forma, la pregunta es una forma de comenzar a buscar respuesta, que normalmente esa respuesta no la tenemos de forma bien pensada, como la han pensado los filósofos o se ha pensado en la religión, sino que esa respuesta es como un tremendo boquete que está lleno de mil cosas. Hay un video muy interesante que ilumina mucho esto, que se llama algo así como el reino de los pozos. Entonces el pozo es como que cada pozo tiene ese hoyo inmenso, ese vacío inmenso. Entonces cada uno de nosotros tiene como esa necesidad de llenarse de felicidad, de plenitud. Y entonces ese vacío, esa felicidad, como no conocemos nuestra hondura y no sabemos lo que hay dentro de nosotros y no nos conocemos, pues queremos llenarnos como de el país de los pozos, es que se llama el videíto, el país de los pozos. Entonces queremos llenarnos como de muchas cosas y no logramos sintonizar con la belleza, con la grandeza, con el sentido que es nuestra propia vida. Bueno, ahí tienen una pequeña invitación a buscarse el país de los pozos, a reflexionar un poco esa pregunta de qué sentido tiene la filosofía y cómo el sufrimiento de alguna forma despierta lo que es el sentido de la vida, la pregunta filosófica por el sentido de la vida. Nos faltaría entonces trabajar un poco la otra pregunta, que sería trabajar el sentido de la vida no desde el sufrimiento, sino desde una gran felicidad, un gran éxito. Bueno, pues nada, si les parece bien, podemos dejar esta clase acá. Yo les subo el videíto y yo intentaré en el próximo grupo, en vez de hablar del sentido de la vida en el sentido del dolor, hablar del sentido de la vida con la otra pregunta, en el sentido del éxito. Y así les subo este videíto al otro grupo, donde ya tienen la primera pregunta respondida. ¿Cómo es que despierta la pregunta filosófica de frente al sufrimiento? Y después yo les haré a ustedes llegar el video de ello, de cómo despierta la pregunta filosófica de frente a los grandes éxitos que tenemos en la vida, las grandes metas que vamos logrando. Y así entonces digamos que forzadamente empato los dos cursos y ustedes ven los dos videos. Al final ustedes tendrían que responderme para la próxima clase 3 preguntas. El sentido de la vida desde el dolor, el sentido de la vida desde los grandes éxitos. En este tema que se llama el hombre intradistante, y en qué sentido todos somos filósofos, ¿no? Que todavía no está del todo desarrollado, pero comenzamos a decir que hay dos tipos de filósofos: el filósofo profesional y el filósofo no profesional. Son las 3 preguntas. ¿En qué sentido todos somos filósofos?
¿Cuáles son los 3 grandes temas de la filosofía? Serían 4 preguntas. ¿Cómo es que el dolor nos despierta el sentido de la vida? ¿Y cómo es que los éxitos nos despiertan el sentido de la vida? Pues ahí tienen esas 4 preguntitas para un próximo encuentro. Nos quedan ahí unos 4 minutos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, decir algo. Profesor, yo tengo una pregunta. ¿Esas preguntas vamos a dialogarlas en la próxima clase o usted la va a subir a la plataforma? Que no entendí bien esa parte. Yo se le estoy diciendo para cuando volvamos a entrar en la clase y yo le pregunte de qué tratamos la clase pasada, entonces ustedes tengan ahí a partir de esas 4 preguntas qué es lo que tendrían que tener claro. A ustedes les falta una respuesta que la van a tener en el video de la otra clase, que yo se lo haré llegar. Por favor, repita la pregunta. Una primera pregunta es en qué sentido. La pregunta primera es ¿por qué todos somos filósofos, verdad? Entonces, que hay 2 tipos de filósofos, los profesionales y los no profesionales. ¿En qué sentido todos somos filósofos? La segunda pregunta era, ¿cuáles son los grandes temas de la historia de la filosofía? Que también ya esa está respondida. La tercera pregunta, ¿en qué sentido los sufrimientos, los dolores de la vida despiertan en nosotros el filósofo dormido que somos cada uno de nosotros? ¿Cómo es que los dolores, los fracasos despiertan nuestro ser filósofo? Que fue lo que más trabajé con ustedes. Y la otra, que la van a encontrar en el otro video, cómo es que los éxitos de la vida, las bondades de la vida despiertan en nosotros el ser filósofo. Más o menos. Estará dicha de distintas maneras, pero al final es un poco la misma idea. ¿En qué sentido todos somos filósofos? Y los tipos de filósofos, los grandes temas de la historia de la filosofía, los sufrimientos como motivos de filosofía despiertan en nosotros el filósofo dormido, y los grandes éxitos que también despiertan en nosotros el filósofo dormido que hay en cada uno de nosotros. ¿Alguna otra intervención? Bueno, pues si Dios lo permite, nos estaríamos encontrando el próximo jueves, como dice, en la misma hora y en el mismo canal. Pues nos vemos entonces en el próximo encuentro. Adiós. Va a ser buenas, profe. Qué bueno. Tenga buenas tardes. Bueno, Buenas tardes. Profe, se cuida. Buenas noches, buenas tardes. igual, gracias.